Don Vicente era un hombre de rostro severo, líneas marcadas por los años y una mirada que siempre parecía cargar el peso del mundo. Para el pequeño pueblo de Michoacán, él era más que un alcalde, era una figura paterna, alguien que siempre tenía una palabra de consejo y una solución para los problemas de los demás. Su imagen de autoridad y fortaleza lo había convertido en un líder respetado, incluso admirado. Sin embargo, nadie imaginaba que detrás de esa fachada intachable de seguridad y firmeza, se escondía un hombre roto por dentro. El origen de su dolor era un secreto que jamás compartió, ni siquiera con sus amigos más cercanos. Su hijo, Manuel, había desaparecido de su vida hacía más de 20 años. No lo había perdido a causa de una enfermedad o un accidente, sino por algo aún más devastador, una pelea que nació del orgullo, ese enemigo silencioso que divide incluso a los lazos más fuertes. Manuel era su único hijo, el motor de su vida y la fuente de su mayor alegría. Habían sido inseparables en los primeros años. Vicente solía llevarlo al campo los fines de semana, enseñándole a montar a caballo y hablarle sobre el valor del trabajo duro y la honestidad. Pero las cosas cambiaron cuando Manuel llegó a la adolescencia. Como muchos jóvenes, empezó a soñar con un futuro diferente, uno que no seguía los pasos de su padre. Esa divergencia de caminos fue el inicio de una tensión creciente entre ellos, una grieta que, con el tiempo, se convirtió en un abismo. Todo culminó una noche fatídica, cuando Manuel, con una mezcla de valentía y desesperación, le anunció a Vicente que dejaría el pueblo para seguir su propio camino. Vicente, con el temperamento que siempre lo había caracterizado, no aceptó sus palabras. Lo vio como una traición, como un rechazo a todo lo que él había construido para darle una vida mejor. Las palabras hirientes se intercambiaron como dardos, cada una más afilada que la anterior. «Si cruzas esa puerta, no vuelvas», le gritó Vicente en el calor del momento, sin imaginar que Manuel lo tomaría literalmente. Esa noche, Manuel salió de la casa con una pequeña mochila al hombro y una expresión de tristeza en su rostro. Vicente lo vio caminar por el sendero hasta perderse en la oscuridad, pero no hizo nada para detenerlo. Su orgullo no se lo permitió. Fue una decisión que lo perseguiría durante los años venideros, una decisión que lo condenó a noches interminables de remordimiento. Desde entonces, Vicente vivió atrapado entre la culpa y el silencio. Cada noche, al regresar del trabajo, pasaba frente a la puerta cerrada de la habitación de Manuel. Era como un monumento al vacío que había dejado su partida, un recordatorio constante de su mayor fracaso como padre. Muchas veces se detenía frente a esa puerta, con la mano temblorosa en el picaporte, debatiéndose entre entrar o mantenerse firme en su autoimpuesta penitencia. En sus noches más solitarias, la nostalgia lo vencía. Abría la puerta lentamente, como si temiera despertar algún fantasma del pasado. Se sentaba en la cama perfectamente hecha, tal como Manuel la había dejado aquella última vez. Allí, en medio del silencio, tomaba entre sus manos un viejo suéter que había pertenecido a su hijo. Aún conservaba un tenue aroma a juventud, una mezcla de sol y tierra húmeda. Vicente lo llevaba a su rostro, cerraba los ojos y dejaba que las lágrimas brotaran libremente, pero siempre en silencio. Era un llanto reprimido, casi culposo, porque no quería que nadie supiera lo débil que era su corazón debajo de la armadura de alcalde. El paso de los años no había suavizado su dolor. Vicente había aprendido a convivir con esa herida abierta, pero nunca la dejó sanar. Nadie en el pueblo notaba su sufrimiento, porque él se había vuelto un maestro en ocultarlo. Mientras ayudaba a otros a resolver sus problemas, evitaba enfrentar el suyo. Y aunque siempre proyectaba fortaleza, había noches en que deseaba tener una sola oportunidad de redimirse, de escuchar la voz de Manuel llamándolo, papá, una vez más. Pero en su corazón, Vicente también albergaba un miedo profundo, que esa oportunidad nunca llegara. Una mañana como cualquier otra, Vicente estaba en su oficina revisando papeles. Era parte de su rutina diaria, una que había perfeccionado con los años para mantener su mente ocupada y evitar pensar en las cosas que no podía cambiar. Los informes del pueblo, facturas y solicitudes formaban una pila organizada en su escritorio, una representación de la vida estructurada que había construido para no enfrentarse a su propio caos interno. Sin embargo, ese día algo diferente llamó su atención. Entre los documentos oficiales había un sobre desgastado, con los bordes amarillentos y un aspecto que no encajaba con la formalidad del resto. Estaba dirigido a él, pero no tenía remitente. Al principio,
pensó que sería algún asunto trivial o un mensaje anónimo de algún ciudadano. Pero cuando lo tomó en sus manos, algo en la caligrafía le resultó vagamente familiar. Por un momento, el aire pareció quedarse suspendido en la oficina. Vicente sintió un nudo formarse en su estómago. Con manos temblorosas, abrió el sobre lentamente, como si temiera que su contenido pudiera cambiar el curso de su vida. Al desplegar el papel y comenzar a leer, su corazón comenzó a latir con fuerza, golpeando su pecho como si quisiera escapar. Las palabras, escritas con una tinta algo desvaída pero legible, parecían traer de vuelta un fantasma del pasado. Era una carta de Manuel. Los ojos de Vicente se llenaron de lágrimas mientras avanzaba por cada línea. En la carta, Manuel contaba cómo había sobrevivido todos esos años desde que dejó el hogar. Narraba un camino lleno de hambre, frío y rechazo, experiencias que lo habían moldeado y endurecido, pero también enseñado a valorar las cosas verdaderamente importantes. Con un tono honesto y vulnerable, Manuel confesaba que, aunque el orgullo lo había mantenido lejos, el tiempo le había enseñado el poder del perdón. Ahora, deseaba que su padre pudiera hacer lo mismo. El final de la carta era una invitación, pero también una súplica. Estaré en la iglesia este domingo a las 10 de la mañana. Si no vienes, entenderé que no deseas verme más. Vicente sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. La oficina, antes su refugio, se convirtió en una prisión. Pasó horas con la carta en las manos, leyendo y releyendo cada palabra. La mezcla de esperanza y terror era abrumadora. Por un lado, la posibilidad de ver a Manuel nuevamente encendía una chispa en su corazón. Pero, por otro, el miedo a enfrentarse a sus propios errores lo paralizaba. El orgullo que había sido su escudo por tanto tiempo ahora le pesaba como una carga imposible de llevar. ¿Cómo podría mirar a los ojos a su hijo después de haberlo abandonado emocionalmente? ¿Y si Manuel no lo perdonaba? ¿Y si ese encuentro solo reabría heridas que nunca habían sanado? Los días siguientes, Vicente vivió sumido en una tormenta de emociones. La carta, doblada cuidadosamente, no salía de su bolsillo. Cada vez que la tocaba, una oleada de recuerdos lo inundaba, el rostro sonriente de Manuel cuando era niño, las tardes de juegos en el campo, y aquella última discusión que lo había destruido todo. El domingo estaba cada vez más cerca, y con él, la decisión que Vicente sabía que cambiaría su vida para siempre. Los días previos al domingo fueron un auténtico calvario para Vicente. La carta de Manuel, que había despertado una chispa de esperanza, también había abierto las puertas a un torrente de emociones que llevaba años reprimiendo. No podía comer, no podía dormir, y cada vez que cerraba los ojos, el rostro de su hijo aparecía en su mente como un recordatorio de todo lo que había perdido. El eco de la última pelea retumbaba en su cabeza una y otra vez. Recordaba los gritos, las palabras llenas de rabia que había lanzado a Manuel, como si quisiera aplastar sus sueños. Cada frase cortante, cada mirada de reproche, se sentían ahora como cuchillos clavados en su pecho. Si cruzas esa puerta, no vuelvas, le había dicho con el orgullo de un hombre que creía tener siempre la razón. Ahora, esas palabras eran un peso insoportable, un ancla que lo hundía en el abismo del remordimiento. Una noche, incapaz de soportar el peso de sus pensamientos, Vicente se levantó de la cama con el corazón acelerado y el alma deshecha. Caminó en la penumbra de su casa hasta llegar a la habitación de Manuel. La puerta, que había permanecido cerrada como un testigo mudo de su ausencia, parecía más pesada de lo habitual. Lentamente la abrió y se encontró con un espacio congelado en el tiempo. La cama seguía intacta, con la misma colcha azul que Manuel había dejado antes de marcharse. En la repisa, los trofeos escolares acumulaban polvo, y junto a ellos, una fotografía desgastada en la que padre e hijo sonreían bajo el sol del campo. Vicente se acercó, tomó la foto entre sus manos y sintió como las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Se sentó en la cama, esa misma cama que había evitado durante años, y en medio de las sombras habló al vacío. ¿Qué clase de padre fui?, preguntó con la voz quebrada, sin esperar respuesta. ¿Qué derecho tengo de pedirle perdón? El eco de sus palabras llenó la habitación, amplificando su dolor. Vicente apretó la fotografía contra su pecho y rompió a llorar como no lo había hecho en décadas. Era un llanto desgarrador, nacido de un lugar profundo que había permanecido enterrado bajo capas de orgullo y negación.
En ese momento, Vicente se dio cuenta de la verdad que había evitado aceptar durante todos esos años: había fallado en lo más importante. Había fallado no como alcalde, no como líder, sino como padre. Aunque el pueblo lo respetaba y admiraba, ese vacío en su vida nunca podría llenarse con logros públicos o aplausos. El domingo llegó como un amanecer gris y silencioso. Vicente despertó temprano, pero el peso en su pecho seguía siendo insoportable. La carta de Manuel estaba sobre la mesa, doblada con cuidado, como si contener esas palabras fuera su forma de mantener vivo a su hijo. Pasó horas mirándola, dudando, luchando contra sus propios demonios. Cada minuto que pasaba sentía que la decisión se volvía más difícil. ¿Y si Manuel lo rechazaba? ¿Y si al verlo, su hijo simplemente se daba la vuelta y lo dejaba de nuevo, esta vez para siempre? El miedo lo paralizaba, pero también sabía que no podía cargar con el remordimiento de no intentarlo. Finalmente, con el corazón en un puño y la mente llena de dudas, Vicente se puso su mejor traje, uno que había reservado para ocasiones especiales, y salió de su casa. No sabía qué le esperaba en la iglesia, pero sabía que, por primera vez en años, debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Vicente llegó a la iglesia minutos antes de las 10, con el corazón latiendo como un tambor descontrolado. Desde fuera, podía escuchar el suave murmullo de las pocas personas que ya estaban dentro, sus voces mezclándose con el sonido de las campanas lejanas que anunciaban la hora. Entró con pasos vacilantes, con la mirada clavada en el suelo como si evitara encontrar algún rostro conocido. Se sentó en una banca trasera, la más alejada, tratando de volverse invisible. Sus manos sudaban, su respiración era pesada, y el nudo en su garganta apenas le permitía tragar. El tiempo parecía congelado mientras esperaba. Cada segundo se alargaba como una eternidad. Su mente estaba llena de dudas y miedos. ¿Y si Manuel no venía? ¿Y si todo esto no era más que un cruel juego del destino? Pero también se enfrentaba a una pregunta más dolorosa: ¿y si Manuel venía, pero no quería escucharlo? De pronto, las campanas comenzaron a sonar. El eco de cada golpe resonaba en las paredes de la iglesia como un recordatorio de que había llegado el momento. Vicente levantó lentamente la mirada hacia la puerta principal, sintiendo que el aire se volvía más denso. Entonces lo vio. Una figura apareció en el umbral de la iglesia, iluminada por los rayos del sol que entraban desde afuera. Era Manuel. Su cabello, ahora salpicado de canas, y la madurez en su rostro marcaban los años que habían pasado. Pero lo que realmente llamó la atención de Vicente fue la mirada de su hijo. Había seriedad en sus ojos, sí, pero también una emoción contenida, como si estuviera cargando con el peso de 2 décadas de separación. Manuel no venía solo. Sostenía la mano de un niño pequeño, de unos 6 años, que miraba con curiosidad a su alrededor. El niño llevaba una sonrisa traviesa en el rostro, y sus pasos eran ligeros, casi despreocupados, como si no entendiera la profundidad del momento que estaba a punto de ocurrir. Vicente se sintió paralizado. Quería levantarse, correr hacia ellos, abrazarlos con toda la fuerza que su cuerpo pudiera reunir. Pero no pudo moverse. El miedo y la culpa lo mantenían atado al banco como si fueran cadenas invisibles. Su corazón se debatía entre la emoción de ver a su hijo después de tantos años y el temor de que las palabras no fueran suficientes para arreglar el daño causado. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. El niño soltó la mano de Manuel y corrió hacia Vicente con pasos decididos, rompiendo el silencio de la iglesia. Se detuvo justo frente a él, con una sonrisa inocente y ojos brillantes que reflejaban curiosidad y ternura. ¿Eres mi abuelo?, preguntó el niño, con la voz cargada de una sencillez desarmante. Ese instante lo cambió todo. Vicente sintió que su corazón, tan endurecido por los años de orgullo y arrepentimiento, se rompía en 1000 pedazos, pero no de dolor, sino de amor. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras se inclinaba hacia el niño y lo abrazaba con fuerza. Su voz, apenas un susurro, salió cargada de emoción. Sí, soy tu abuelo. Manuel, que había observado la escena desde la entrada, comenzó a caminar hacia ellos. Sus pasos eran lentos, como si cada uno fuera una prueba de su determinación. Cuando estuvo frente a su padre, el tiempo pareció detenerse. Los ojos de Manuel estaban llenos de lágrimas,
pero no había reproche en ellos, solo una mezcla de alivio y tristeza. Vicente trató de hablar, pero las palabras se atoraban en su garganta. Finalmente, con la voz temblorosa y el rostro empapado de lágrimas, logró decir: «Perdóname, hijo». Manuel no respondió de inmediato. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que venía. Luego, con un gesto que llevaba años esperando, se inclinó y abrazó a su padre con fuerza, hundiendo su rostro en el hombro de Vicente. «Te perdono, papá», dijo, su voz rota por la emoción. Ese abrazo no solo marcó el fin de 2 décadas de separación, sino el inicio de algo nuevo. Padre e hijo, que habían estado distantes durante tanto tiempo, finalmente se encontraron en un lugar donde el orgullo ya no tenía cabida y el amor era lo único que importaba. Esa tarde, mientras los rayos del sol comenzaban a teñir de dorado las calles del pueblo, Vicente sintió que la vida le había dado una segunda oportunidad, una que nunca imaginó que llegaría. No solo había recuperado a su hijo Manuel, sino que también había ganado algo que jamás se atrevió a soñar, una familia nueva. Después de la emotiva reunión en la iglesia, Manuel llevó a Vicente a conocer a Camila, su esposa, una mujer de mirada cálida y sonrisa sincera que, desde el primer momento, trató a Vicente con respeto y cariño, a pesar de los años de distancia que los separaban. Camila le presentó a los pequeños Diego y Sofía, 2 niños llenos de energía y curiosidad que rápidamente llenaron de risas el ambiente. Para Vicente, esos nietos que no sabía que tenía se convirtieron en un faro de luz que iluminaba los rincones oscuros de su alma. Pero el camino hacia la reconciliación no fue sencillo. En los días y semanas que siguieron, Vicente y Manuel tuvieron que enfrentarse a las heridas del pasado. Las primeras conversaciones estuvieron llenas de silencios incómodos, palabras que costaban salir y lágrimas que ambos intentaban contener. Había tanto que decir, pero también tanto que escuchar. Una noche, mientras compartían un café en la pequeña cocina de Manuel, Vicente rompió el silencio y habló desde el fondo de su corazón. «No hay un día que no me arrepienta de lo que te dije aquella noche. Te fallé como padre, Manuel. Nunca debí dejar que mi orgullo nos separara». Manuel, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de su padre. «Yo también cometí errores, papá. Pero no podemos cambiar el pasado. Lo único que podemos hacer es aprovechar este presente». A partir de ese momento, ambos se dieron permiso para sanar. Vicente comenzó a abrirse más, a compartir historias de su propia juventud y a escuchar las de Manuel con atención. Aprendió que su hijo había pasado por momentos muy difíciles, pero también por grandes alegrías. Descubrió que Manuel había construido una vida con esfuerzo, pero siempre guardando la esperanza de algún día volver a verlo. Las visitas de Vicente a la casa de Manuel se hicieron cada vez más frecuentes. Se convirtió en el abuelo que siempre había querido ser, jugando con Diego y Sofía, enseñándoles las mismas cosas que había compartido con su hijo en su niñez, como montar a caballo, cuidar del jardín y disfrutar de las cosas simples de la vida. La relación con Camila también floreció. Ella veía en Vicente a un hombre transformado, alguien que estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para reparar el vínculo con su hijo. Vicente, por su parte, admiraba la fortaleza y el amor con los que Camila había apoyado a Manuel en los momentos más difíciles. Los días se llenaron de momentos que Vicente nunca imaginó volver a experimentar, las risas de los niños corriendo por el patio, las comidas en familia y las tardes bajo el árbol más grande del jardín, contando historias que hacían reír y, a veces, llorar. Con el tiempo, Vicente entendió que la verdadera fortaleza no estaba en su rol como alcalde ni en su imagen de hombre respetado, sino en la humildad de reconocer sus errores y en el amor incondicional que había encontrado en su familia. Aprendió que nunca es tarde para pedir perdón, que el orgullo no tiene lugar en el corazón de un hombre que desea amar de verdad. Esa reconciliación no solo sanó las heridas de Vicente y Manuel, sino que transformó la vida de toda la familia. Vicente, que antes vivía sumido en la soledad y el remordimiento, encontró una razón para levantarse cada mañana. Los domingos, que habían sido sus días más melancólicos, se convirtieron en los momentos más esperados de la semana, cuando toda la familia se reunía en la iglesia y luego compartía una comida en la mesa grande del comedor. Para Vicente, esos días eran un recordatorio constante de que el amor tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Cada sonrisa de sus nietos,
cada palabra amable de Camila y cada gesto de cariño de Manuel eran pruebas de que, aunque la vida puede ser dura y el pasado difícil de enfrentar, siempre hay esperanza para aquellos que están dispuestos a abrir su corazón. Y así, Vicente dejó de ser solo el alcalde respetado del pueblo para convertirse en algo mucho más importante, un padre perdonado, un abuelo querido y un hombre en paz consigo mismo. La vida te da lecciones cuando menos lo esperas, solía decir Vicente al reflexionar sobre su historia, con una mezcla de humildad y gratitud en su voz. Para él, la reconciliación con Manuel no solo significó recuperar a su hijo perdido, sino también redescubrirse como hombre, como padre y como abuelo. El impacto de su transformación no pasó desapercibido en el pequeño pueblo de Michoacán. Vicente, que durante años había sido visto como un líder fuerte y distante, ahora era admirado no solo por su autoridad, sino por su humanidad. Los vecinos lo miraban de una manera diferente, con respeto, pero también con calidez. Algunos se acercaban a él en busca de consejo, inspirados por su valentía para enfrentar los errores del pasado. Cada domingo, la iglesia del pueblo se llenaba de vida. Era común ver a Vicente sentado en la misma banca donde había esperado con temor aquella primera reunión con Manuel. Pero esta vez, no estaba solo. A su lado, Manuel y Camila compartían sonrisas, mientras Diego y Sofía corrían alegres por los pasillos, sus risas resonando como música en el aire. Vicente, que alguna vez había creído que su vida terminaría en soledad, ahora estaba rodeado de amor. La historia de Vicente y Manuel se convirtió en un ejemplo para muchos en el pueblo. Era un recordatorio poderoso de que el perdón tiene un doble efecto, libera no solo a quien lo recibe, sino también a quien lo ofrece. Vicente descubrió que pedir perdón no era un signo de debilidad, sino de fortaleza, y que el amor tiene la capacidad de reparar incluso los lazos más rotos. En ese perdón, Vicente encontró la paz que tanto había anhelado. Ya no cargaba con el peso del orgullo ni con el dolor del remordimiento. Había aprendido que, aunque no se puede cambiar el pasado, siempre se puede construir un nuevo futuro. Y en ese futuro, había risas, abrazos y momentos compartidos que daban sentido a todo lo que había vivido. La vida le había enseñado que nunca es tarde para reconciliarse, que el amor verdadero siempre tiene espacio para el perdón y que, a veces, las segundas oportunidades no solo son un regalo, sino una lección invaluable.